¿Me escuchan, alumnos? Sí, doctor. Gracias. Voy a pasar lista, ¿ya? Vamos a ver. Han faltado varios hoy día. ¿Por qué, ah? Altamirano, Presente, profesor. Arela, Presente, profesor. Asparren, Presente, doctor. Burgos, Presente, doctor. Buenas tardes. Castillo, Brighton, Castillo Astrid, Presente, doctor. Buenas tardes. Castillo Fernanda, Presente, doctor. Buenas tardes. Cervantes. ¿Dónde está Cervantes? Cirilo, Cirilo, Córdoba, Buenas tardes, profesor. Presente. Profesor Cirilo, presente. de la Cruz, Doctor, buenas tardes. Enríquez, Presente, doctor. Buenas tardes. Fabián, Buenas tardes, doctor presente. Flores, Presente, doctor. Buenas tardes. Gómez, Presente, profesor, buenas tardes. González, Carvajal, González Mego, Buenas tardes, profesor presente. Granda, Buenas tardes, profesor presente. Guerrero, Buenas tardes, profesor presente. Huachaca, Huamán, Huarancay, Buenas tardes, profesor presente. Jara, Jordán, Presente, doctor. Buenas tardes. Pacheco, Presente, profesor. Buenas tardes. Paco, Buenas tardes, doctor. Presente. Palomino, Presente, profesor, buenas tardes. Panduro, Buenas tardes, doctor. Presente. Paucar, Pingo, Buenas tardes, profesor presente. Ramírez, Buenas tardes, profesor. Presente. Sancho, Buenas tardes, profesor presente. Alexis Valverde, Juliana Valverde, Presente, profesor. Buenas tardes. ok, Vázquez, Presente, profesor. Buenas tardes. Vega, Presente, profesor. Buenas tardes. Castillo Briceño, Cervantes, Presente, doctor, disculpe. Cervantes. ¿Quién me inscribió? Cervantes. A ver, González Carvajal, Huachaca, Huamán, Jara, Paucar, Valverde, Jamanca. No hay, ¿no? No están. Ya, de acuerdo a esto voy a regularizar la asistencia de práctica, ¿ya? O sea, de la de ahorita, ¿está bien? No se preocupen. Vamos a seguir, ¿Eras ¿ya? 2 horas, profesor? Claro, de la otra hora ya lo regularizo después, ¿ya? Ah, ya. O sea, de acuerdo a lo que han pasado ahorita, que hay más alumnos también. No se ve todavía, ¿no? Todavía. Cargando. Una pregunta, ¿en otros grupos también han tenido problemas con el Zoom? ¿O el profesor tiene problemas con el Zoom o solo yo? No, la semana pasada también hubo un problema con el profe de ISTO, que no podía entrar a Zoom. Ah, ya. Bien, entonces por ahí seguro algo se cruza. Pensé que era yo. Seguimos. Como ya algo les había adelantado, ¿no? La sangre del hígado
no se va por la vena porta, se va por la vena cava inferior. Y les dije que se iba por las venas hepáticas, ¿no? Que se dividen en dos, venas hepáticas mayores y venas hepáticas menores. Las venas hepáticas mayores también son llamadas suprahepáticas, por si acaso, ¿ya? Suprahepáticas o hepáticas mayores es lo mismo. Y las venas hepáticas menores también son llamadas infrahepáticas, porque están debajo, ¿no? Entonces lo pueden encontrar con cualquiera de los dos nombres. Mayores o suprahepáticas, menores o infrahepáticas, ¿no? Bien. Y acá vemos. Ahorita vamos a explicar un poquito la segmentación hepática. O de una vez, si no, aprovechamos esta imagen, ¿ya? A ver, vamos a seguir primero con el color rosado. Aprendan acá. No, perdón, voy a usar algo más grueso. Ya, acá miren, ¿ah? Que voy a pintar. Por acá está viniendo la vena porta, ¿no es cierto? ¿Lo ven? Estoy pintando. ¿Sí? Sí, ¿no? Ya. Por ahí sube la vena porta. La vena porta entra al hígado y hace una división primaria que se va hacia la izquierda y se va hacia la derecha, ¿ya? Hace una división primaria. Luego hace una división secundaria hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Hacia arriba y hacia abajo. Ahí está. División secundaria. Y finalmente hay una división terciaria que se va a dirigir hacia cada lóbulo, ¿no? ¿Ven? Entonces tiene división primaria, secundaria y terciaria, ¿sí? En total va a dividir en 8 segmentos al hígado, ¿no? Divide el hígado en 8 segmentos. Entonces, si nosotros proyectamos, ¿no? Observamos, desde esta vista diafragmática no se ve el segmento 1, ¿ya? No se ve el 1, ¿ya? Vemos en sentido horario el 2, el 3, el 4, que es el lóbulo cuadrado, el 1 no se ve, vemos el 5, el 6, el 7 y el 8, ¿ya? Ahora, como el 4 es grande y ven ahí que el paso de la división primaria de la vena porta coincide, ¿no? Por el medio del lóbulo cuadrado, muchas veces este segmento 4 lo van a encontrar dividido en dos, pero no en números, sino en A y B, ¿sí? Pero es un solo 4, o sea, es un solo segmento que se divide en A y B por el paso de la división primaria de la vena porta, ¿no? Y entra la sangre hacia los segmentos hepáticos. La arteria hepática propia y el conducto colédoco también acompañan a esta división de la vena porta y también se van a dirigir, ¿no? Pero en este caso, pues dando unos pequeños filamentos, ¿no? O sea, entra la vena hepática por acá, perdón, la arteria hepática propia, o derecha-izquierda, se divide en derecha-izquierda, ¿no es cierto? Y da ramitas, pues ya para cada uno, ¿no? ¿Me entienden? Y de igual forma, ¿no? La bilis que se produce en el hígado se recoge de cada segmento, ¿no? Y termina en el conducto hepático derecho-izquierdo, que luego forma el conducto hepático común y que luego me dará el colédoco. Entonces, la segmentación en sí está dada por la vena porta, ¿ya? La vena porta es la que me da la segmentación del hígado. Entonces, la sangre está entrando al hígado. ¿Y por dónde regresa? Por acá, ¿no? Vamos a ver. Ahí está, ¿ven? Vena suprahepática o hepática mayor derecha, perdón, la vena suprahepática media, ¿no? Y la vena suprahepática o hepática mayor izquierda. Son las principales. Estas recogen de los lóbulos, ¿no?
¿Ven? Estas recogen sangre de los lóbulos. ¿Ah? Y las venas hepáticas menores son las que entran en la parte posterior directamente desde, ¿cómo se llama? En la parte posterior, ¿no? Acá, ¿ven? Acá, por ejemplo, ven. ¿Ven? Estas vendrían a ser las hepáticas menores que estarían llegando hacia la parte posterior. Por eso les dije que eran 20 o 30 hepáticas menores, ¿no? Y casi no se ven en realidad, ¿no? Las hepáticas mayores son las que generalmente se aprecian anatómicamente, ¿no? Como ustedes ven, por ejemplo, la vena hepática mayor derecha lleva sangre del lóbulo derecho, cuadrado y caudado. La vena hepática mayor media recoge sangre solamente del lóbulo caudado, en la parte posterior. Y la vena suprahepática o hepática mayor izquierda recoge la sangre del lóbulo izquierdo, cuadrado y caudado, ¿no? Entonces, esas son las venas hepáticas mayores o también llamadas suprahepáticas, ¿no? Y como les dije, ya les había adelantado ahorita, también tenemos una subdivisión funcional que se divide en segmentos hepáticos. Esto sobre todo es una segmentación quirúrgica que las clasificó Quinault, ¿no? Y que es muy importante, hasta ahora se usa. Entonces nos dice que anatómicamente es diferente la división que la división funcional que es esta de acá, ¿no? Funcionalmente el hígado tiene 8 segmentos y cada uno tiene su propia triada portal. Ahora, no quiere decir que cada uno tiene su vena porta y su conducto biliar, ¿no? Exactamente así no, ¿no? Sino que, como les mencioné hace un rato, ¿no? El dibujo que les dice hace un ratito, todo eso que parecía un laberinto, en realidad era, ¿no? Que cada, como vemos acá, cada ramito acompaña a cada segmento, ¿no? Y que terminan, pues, siendo parte de la vena porta, de la arteria hepática propia o del conducto colédoco, ¿no? O van a llegar ahí al final. Entonces, por eso es que dice que cada segmento tiene su propia división. Entonces, es independiente. Eso quiere decir que quirúrgicamente podríamos quitar solo un segmento sin necesidad de quitar el lóbulo, ¿ya? Si quitamos un segmento, se llama segmentectomía. Si quitamos un lóbulo, se llama lobectomía. Si quitamos 3 segmentos, ya se llama hepatectomía parcial, ¿no? Entonces, esto es lo que les había mencionado, ¿no? La vena porta, ingresa, hace su división primaria, división secundaria y división terciaria para dirigirse a cada segmento hepático, ¿no? Y así pues se da la división primaria, perdón, la división de la segmentación hepática, ¿no? Ahí está, ¿eh? Ingresa y se proyecta, ¿no? Se proyecta hacia la vena porta, hacia la vena cava, perdón, ¿no? La dirección de la vena porta. Luego tenemos la división primaria, derecha-izquierda, sus divisiones secundarias con sus divisiones terciarias, ¿no? Y tenemos, desde la vista diafragmática, vemos eh, casi todos los segmentos, con excepción del segmento 1, porque el segmento 1 es el caudado que está por detrás. Tenemos el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y como les dije, como por acá pasaba la vena porta, ¿no? Se dividía en 4A y 4B, ¿no? Ahora, esto es desde una vista diafragmática, ¿no? 2, 3, 4, A, B, 5, 6, 7 y 8. Es desde una vista diafragmática, ¿ya? Igual lo mismo, ¿no? Ahí está el nombre de cada segmento. Quiero ver si acá había la figura. Ahí está. Sí, sí está. Bien. Entonces, miren, cada segmento, de acuerdo a la posición que tiene, también tiene un nombre, ¿no? Puede ser lateral, latero anterior, latero posterior, ¿no? Medial, si está cerca la parte medial, anterior y posterior, ¿no? Eso ya es, cada número también le pone un nombre. Y esto es importante. Esta sería la segmentación, así sería la segmentación desde una vista lateral, ¿no? O diafragmática, ¿no es cierto? Perdón, desde una vista anterior, diafragmática anterior, ¿no es cierto? Tenemos esa división.
Pero cuando lo vemos desde la cara visceral, ¿no? Ahí es distinto, ¿no? Vamos a hacer, en este caso, miren, por acá entra la vena porta, ¿no? Ahí está entrando la vena porta. Y les dije que hacía una división primaria, derecha-izquierda. ¿Ven? Su división primaria, derecha-izquierda. Ahí está, ¿no? Y luego esta vena porta tenía una división secundaria que se dirigía, pues, hacia la parte superior y hacia la parte inferior, ¿no? Y que luego daba ramas para cada signo. ¿Ven? Entonces, desde una vista diafragmática, vamos a proyectarnos del hilio hepático para imaginarnos el trayecto de la vena porta. Entonces, por acá trazamos nosotros una línea transversa, ¿ven? Que viene por acá. Luego teníamos la fisura sagital derecha, la fisura sagital izquierda, ¿se acuerdan? Y ahí tenemos entonces, bueno, hasta acá 6 divisiones, ¿no? Y el lóbulo derecho, hacia el lado derecho, vamos a encontrar, vamos a trazar una línea diagonal, que sería este nivel, que se dirige hacia el ángulo anterior, hacia el borde anterior del lado derecho, ¿ya? Justamente acá vamos a encontrar en la cara visceral una pequeña porción, ¿no? Dividida. Entonces, no lo proyectamos hasta abajo, porque el segmento 8 queda hacia la parte más superior. Así como el 1 era más posterior, el 8 es más superior, o sea, el 8 estaría por acá arriba, ¿ya? Por eso no se le considera. Entonces, cuando vemos de una vista visceral, la división hepática en esta imagen es antihoraria. Miren, acá sería 1, 2, 3, 4. Este sería el 4B, ¿no es cierto? Porque el 4A está arriba. 5, 6, 7 y el 8 no se ve, ¿ya? Entonces, desde una vista visceral no se ve el 8 y desde una vista diafragmática no se ve el segmento 1, ¿ya? No se olviden. Desde una vista visceral no se ve el 8. Desde una vista diafragmática no se ve el segmento 1. Entonces ahí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y falta el 8, ¿ya? Y como les mencioné hace un rato, ¿no? Cuando se retira un segmento o dos, se llama segmentectomía. Si corresponde a un lóbulo, se llamará lobectomía. Cuando son más de 2 segmentos, se llama hepatectomía, ¿ya? La persona puede vivir hasta con el 35% del lóbulo, perdón, del hígado funcionando, ¿no? Un tercio del hígado. Podemos sobrevivir con un tercio del hígado. Eso quiere decir que podemos donar un tercio de nuestro hígado también, ¿no? Un tercio o la mitad del hígado lo puedes donar a otra persona para que también pueda sobrevivir, ¿ya? Porque en algunos casos, bueno, imagínense, ¿no? Una persona que tenga cirrosis. Cuando la persona tiene cirrosis hepática, el hígado ya no funciona correctamente. Y si no hace un buen funcionamiento, su doble irrigación no sirve, sobre todo la irrigación portal. Por lo tanto, la vena porta, ¿no? Va a tener también repercusiones, ¿no? Por ejemplo, podría tener diferentes casos, ¿no? Una trombosis, una compresión, un tumor que lo estrangula, etcétera. Pero el caso es de que la cirrosis va a perjudicar la circulación portal. Y si no hay una buena circulación portal, la sangre va a regresar hacia el vaso, hacia los intestinos, y como ya vimos en la primera parte, ¿no? Al comienzo, en las primeras clases, lo que va a ocurrir es una ingurgitación de las venas, ¿no? En este caso, de la vena esplénica y la vena mesentérica superior, que van a ser las más perjudicadas, ¿no? La primera, la primera en perjudicarse es la más cerca, ¿no? La vena esplénica. Entonces comienza a dilatar, va a tener problemas a nivel del vaso, y el hígado, obviamente, al no metabolizar bien, no vamos a producir kilomicrones, se va a retener este, la linfa, ¿no es cierto? Se retiene la linfa, el paciente va a tener este abombamiento a nivel del abdomen, lo que se le llama ascitis, ¿no? No le van a decir, ah, su panza chelera, no. Esta es una ascitis, ¿no?
es un crecimiento, un abombamiento por acúmulo de linfa en la cavidad abdominal. Y no solamente vamos a ver esto, ¿no? Esto generalmente se asocia con, obviamente, si hay una ingurgitación, hay una mala circulación, vamos a ver que en el abdomen el paciente va a tener crecimiento de las venas en el abdomen. O sea, va a tener varices abdominales. Y se ven como pelos azules que estuvieran superficiales, ¿no? Y a eso se le conoce como la cabeza de medusa, ¿no? Entonces, un paciente con ascitis, con cabeza de medusa, y acuérdense que la vena porta también llegaba hacia la zona rectal, ¿no? Entonces, encima de hemorroides, obviamente este paciente definitivamente ya tienen que sospechar, ¿no? Que prácticamente es una cirrosis, ¿no? Entonces, característico, el crecimiento, ¿no? De la parte abdominal, ¿no? Pero obviamente, pues, también hay otros casos, ¿no? En este caso vamos a anotar como edematizado y las varices, ¿no? Características en la zona abdominal, ¿no? Entonces, una cirrosis hepática, ¿no? Les mencioné también que el hígado produce bilis, ¿no? Entonces tenemos una bilis hepática. La bilis hepática eh, sale del hígado, pero es una bilis acuosa, ¿no? Tiene bastante agua. Entonces esa bilis entra por los conductos hepáticos, derecho e izquierdo, pasan por el conducto hepático común y se van a la vesícula biliar, ¿ya? Se dirigen a la vesícula biliar. Acá se almacena la bilis y se concentra. Acá la bilis pierde agua y se vuelve una bilis concentrada. La vesícula biliar mide aproximadamente 7 centímetros y almacena 50 mililitros de bilis. Cuando tú consumes alimentos, sobre todo grasos, se libera gran cantidad de bilis. ¿A dónde? En la segunda porción del duodeno. ¿Ven? En la papila duodenal mayor. ¿Ah? En la papila duodenal mayor, la segunda porción del duodeno, se libera la bilis. Ahora, si el paciente pierde la vesícula biliar porque puede tener cálculos, ¿no? O sea, como esto tiene sales, iones, la bilis, puede tener el paciente tener tendencia a formar cálculos. Si forma cálculos en la vesícula biliar, se obstruye la salida de la vesícula biliar, crece la vesícula biliar y hay que extirparlo. Entonces no habrá bilis, no habrá bilis de la vesícula biliar, pero sí hay bilis hepática. Sin embargo, esta bilis hepática es insuficiente para degradar todas las grasas. Es por eso que este paciente debería comer bajo en grasas, ¿no? Eh, ¿Cómo les digo? Lo que pasa es que, bueno, ya conforme vayamos avanzando, vamos a entender un poco más cómo se da toda esta fase de digestión, ¿no? No sé si han hecho en fisiología. ¿En fisiología ya llegaron a hígado todavía? Todavía. ¿En histología tampoco? No, ¿no? Bueno, cuando nosotros digerimos, vimos la vez pasada, los ácidos gástricos no pueden fragmentar toda la grasa. La grasa pasa al intestino y acá en el intestino la bilis sale, ¿no? Para terminar de degradar la grasa. Entonces vamos a encontrar las micelas que se van fragmentando en ácidos grasos, ¿no? Gracias a esta bilis. Y de ahí el que se puede absorber por las vellosidades intestinales. Pero no solamente entra bilis, sino también a ese nivel entra jugo pancreático. Entonces, el conducto pancreático principal se une al conducto colédoco y forman una dilatación acá, que se le conoce como la ampolla hepatopancreática o ampolla de Batters. ¿Ya? Entonces, por la papila duodenal mayor sale bilis y sale jugo pancreático. ¿Ya? Entonces, ambos salen por acá. La bilis sirve para emulsificar las grasas y el jugo pancreático para terminar la digestión. Porque cuando nosotros comemos, primero la digestión comienza en la boca con la masticación. Hay que masticar bien los alimentos, no hay que tragarlos, ¿ya? Si no, el estómago se va a demorar más en degradar el alimento.
Entonces, el estómago licúa el alimento, o sea, el alimento lo hace líquido. El alimento líquido pasa al duodeno y en la segunda porción del duodeno entra el jugo pancreático. El alimento, ¿no?, que se mezcló en el estómago sigue siendo ácido o alcalino. ¿Mm? Así. Ácido, pues, pasa a ácido, ¿no? Es por eso que entre el antro pilórico y la primera porción del duodeno se produce la mayor cantidad de úlceras, porque pasa ácido. Recién en la segunda porción del duodeno es que se libera jugo pancreático y el jugo pancreático es alcalino, contrarresta el ácido gástrico y también tiene enzimas digestivas. Quiere decir que va a terminar de degradar el alimento en disacáridos, monosacáridos, glucosa, ¿no? Entonces, para que pueda ser absorbido eso por las vellosidades intestinales. Y la bilis termina de degradar la grasa para que también sea absorbida. Entonces, acá ya termina de darse la digestión para que el yeyuno y el ilium, sobre todo el yeyuno, absorba todos los nutrientes, ¿no? Entonces, acá se forma la unión de ambos conductos que forman la ampolla hepatopancreática. Acá vemos un dibujo que nos demuestra, ¿no?, que el a ver, entre el borde inferior del hígado, el conducto cístico y el conducto hepático común se forma un triángulo, que es llamado el triángulo hepatocístico, ¿ya? El triángulo hepatocístico. ¿Y por qué es importante ese triángulo hepatocístico? Porque por ahí va a cruzar la arteria cística, ¿ya? Por ahí pasa la arteria cística. Entonces, ¿por qué quiero saber yo dónde pasa la arteria cística? La arteria cística es una rama de la arteria hepática derecha que irriga la vesícula biliar. Entonces, cuando quieres extraer la vesícula biliar, porque se llenó de cálculos, por ejemplo, como les dije hace un rato, tienes que ligar la arteria cística. Entonces, ¿dónde encuentras la arteria cística? En el triángulo hepatocístico. Lo buscas ahí, la ligas y puedes extraer la vesícula biliar, ¿no? Bueno, antes se decía que este era el triángulo de Boudet y la arteria cística formaba otro pequeño triángulo que es el triángulo de Calvin. Pero lo importante es que ustedes sepan que dentro del triángulo hepatocístico está la arteria cística, ¿ah? Eso es lo que ustedes tienen que saber. Entonces, como les dije, ¿no?, la vesícula biliar me producía la bilis, el conducto hepático común también me manda bilis hepática, viene por el conducto colédoco y se libera en la papila duodenal mayor, junto con el conducto pancreático principal que me trae jugo pancreático. Y formaban la ampolla hepatopancreática, ¿no?, para salir juntos por la papila duodenal mayor. El conducto pancreático va a tener también un conducto accesorio que forma la papila duodenal menor, pero esto no libera bilis, solamente jugo pancreático. Así que de esto ya hablaremos la próxima clase. El conducto colédoco se libera solamente en la papila duodenal mayor para la salida de la bilis, ¿no? Ahora, como vemos acá, la papila duodenal mayor tiene un esfínter. Quiere decir que la vez pasada hablamos, ¿no?, de esfínteres reales y esfínteres fisiológicos. Este es un esfínter real. La papila duodenal mayor tiene un esfínter real. Quiere decir que nosotros controlamos la salida de la bilis y del jugo pancreático. Cuando el alimento recién entra al duodeno, es que se relaja este esfínter y sale el jugo pancreático y la bilis. Quiere decir que en otro momento está cerrado, sí, está cerrado, ¿ya? Cuando se consumen muchos ácidos, irritantes o hay microorganismos a este nivel, tampoco se abre la papila duodenal. ¿Y qué va a pasar? Dos cosas. Por un lado vas a retener bilis y te va a dar ictericia. Y por otro lado, que es peor aún, vas a retener jugo pancreático. Y tu páncreas se va a autodigerir y te va a dar la famosa pancreatitis. Y esa pancreatitis, como tu páncreas se está autodigiriendo, es peligroso y es mortal, ¿no?
Entonces, miren, la vesícula biliar me manda la bilis biliar, ¿no? Perdón, la bilis de la vesícula vesical, ¿no? Y el conducto hepático común lleva la bilis hepática. ¿Cuál es mejor? La bilis de la vesícula biliar, porque es más concentrada. Se junta el conducto cístico con el hepático común y forma el conducto colédoco que drena en la papila duodenal mayor, junto con el conducto pancreático principal, ¿no? A veces, y eso lo veremos más adelante, a veces no encontramos la ampolla de hepato pancreática, pero sí los dos conductos igual van a drenar en la papila duodenal mayor, ¿no? Y bueno, finalmente, no se olviden, ¿ah? Este dato, que el hígado tenía una unión hacia el estómago mediante el omento menor, ¿no? Y por debajo del hígado y por detrás del estómago está el espacio que está entre los omentos, el omento menor y el omento mayor. Y a eso se le conoce como la transcavidad de los epiplones. La transcavidad de los epiplones está por detrás del estómago. Y debajo del hígado, ¿sí? Justamente detrás del ligamento hepatoduodenal que está envolviendo la tríada portal, que sería este de acá, ¿no? El ligamento hepatoduodenal, y por delante la vena cava inferior, ¿ven? Vena cava inferior, y la tríada portal que está envuelta por el ligamento hepatoduodenal, ahí vamos a encontrar, y creo que les dije en la práctica pasada, un orificio que es llamado el foramen epiploico, antes llamado hiato de Winslow, ¿no? Y por acá yo puedo entrar a la transcavidad de los epiplones. ¿Ven? Entonces, justamente por debajo del hígado, por detrás del ligamento hepatoduodenal, por delante de la vena cava inferior, ahí está el ingreso para la transcavidad de los epiplones. Ahí está, esta imagen les enseñé, ¿no? Acá está, pues. El ligamento hepatoduodenal, ¿no? Parte inferior del hígado, y por acá estaría la vena cava inferior, ¿no es cierto? Entonces, a este nivel, detrás de esto, está el hiato de Winslow, ¿no? O transcavidad de los epiplones. Por acá está entrando, o es el orificio que me permite entrar al espacio de la transcavidad de los epiplones. Bueno, lo han puesto por acá, ¿no? Porque pues, se está dirigiendo por ahí, pero recuerden que está por detrás del ligamento hepatoduodenal, por delante de la vena cava inferior, ¿no? A este nivel está en realidad, detrás de esto, ¿no? Muy bien, creo que he hablado muy rápido, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Profesor, disculpe, usted mencionó en una extracción de bilis, cuando se trae la vesícula biliar, mejor dicho, quien asume el rol en este caso de suministrar la bilis sería la bilis hepática, ¿no? Por el conducto Exactamente, hepático común. claro, exactamente, tienes razón. Cuando se extrae la vesícula biliar, sí hay una segregación de bilis, pero es la bilis hepática, ¿no? Y esa bilis hepática no es la misma que la bilis que está concentrada en la vesícula biliar. Tiene eh, menos degradación de la grasa. Sí te ayuda, pero siempre se recomienda que el paciente coma menos grasa, ¿no? O sea, siempre en la extracción de la vesícula biliar siempre se segrega algo de bilis, no, no es que esté nulo. Claro, es más, a veces incluso queda un remanente de vesícula biliar que podría dilatarse y almacenar un poquito de bilis, ¿no? Pero sí tienes la bilis del hígado, que bueno, no es lo mismo, pero en algo ayuda. No, qué grosero. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, esta clase también entré en el examen, ¿verdad? Hasta hoy sí. Hasta la clase de hoy día viene en el examen. Ok. Ujú. ¿Alguna otra duda? Profesor, disculpa, ¿le puedo hacer una consulta? Es que nuestro profesor de histología nos había dicho que nos iba a pasar su número para comunicarnos con él, pero no ha llegado a pasarle a la delegada. No sé si usted tendría su número, porque la verdad no tenemos forma de comunicarnos. ¿Qué profesores? El profesor Luis Zamora. Doctor Zamora. ¿Les tenía que dar algo a ustedes? No, para que se comunique, es que para el día de hoy o mañana más o menos deberíamos haber enviado nuestro folder, pero no se ha abierto ni la carpeta, como no tenemos comunicación con él, no responde tampoco los correos, me parece.
Ya, voy a informar al, al aula ahorita, si no, y en práctica les aviso, ¿ya? Gracias, profesor. Mañana es el examen, Gracias. ¿verdad? Mañana es jueves, sí.